Perfecto. Bien, buenas tardes. Mi nombre es José de Guardia de Ponte. Yo soy presidente y director de la Biblioteca de la Legislatura de Salta y en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, les doy la bienvenida. Sí, antes que nada les digo que esta biblioteca le hemos convertido, llamemos así, en un centro cultural. Esa es la idea. ¿Sí? Porque creemos que, primero que todos los espacios nos sobran en Salta, ¿sí? Y también creo que una biblioteca tiene que brindar servicio y no solamente tiene que esperar que venga la gente, tiene que salir a buscarlo. Ese es el tema. Y más que nunca hoy necesitamos de la cultura. Así que bueno, bienvenidos y ha sido un placer tenerlos acá. Acá Mari, mi amiga, va a dar digamos, la introducción y va a presentar a la disertante. Buenas tardes, gracias por acudir a esta convocatoria cultural. Agradecemos al director de la biblioteca, profesor José Guardia de Ponte, por cedernos este rincón cultural. Como él bien lo dice, para eso están los espacios culturales, para ser poblados como gente como ustedes, ávidos de cultura. Hoy es una ocasión muy especial. La mesa redonda panamericana Exalta 2, hoy Macacha Güemes, dentro del marco del 47º Abril Cultural Salteño, tiene el honor de contar con la licenciada Ana María. ¿Por qué? Porque Ana María, dentro de nuestra comunidad, allí pueden ustedes observar la cantidad de historias noveladas, todas interesantísimas. Ella es docente jubilada y las maestras tienen esas herramientas de saber comunicar, como lo hace Ana María Gallardo. Años en la docencia hasta que se jubiló. Pero ahí no quedó su aspiración, ya que estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Salta. Además, sus cátedras fueron siempre dirigidas a lo social, a la jurisprudencia, a lo político. También materias que enriquecieron ese caudal formativo que ella buscó en las aulas. Para nosotros es un orgullo tenerla esta tarde. Investigadora como ella, quiso buscar en los esclavos afrodescendientes que se enraizaron en nuestra geografía. Y uno de sus libros habla de la educación en esa trama social de nuestra región. Para no andar más, ya lo va a decir ella todo. Con ustedes, la licenciada Ana María Gallardo. Con un aplauso la saludamos. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, con esas palabras que llegan al corazón, a la emoción, al intelecto. Gracias por recordar. Y me siento muy agradecida y honrada por esta invitación de la directora de la Mesa Redonda Panamericana, la profesora Dina Leal y su equipo de organizadores, en este marco de nuestro Abril Cultural Salteño 2024. Y también, como decía acá la profesora que me presentaba, también muy honrada de estar en este espacio cultural. Es un hermoso espacio que también he tenido el gusto de venir a consultar y aprender y bucear en los libros. Bueno, en este momento quiero saludar también al público en general,
amigos todos en la intelectualidad y el arte, que hacen posible la difusión de nuestro rico patrimonio histórico y cultural, lo cual también nos dice que hay un gran compromiso en esta hermosa provincia de Salta en la que habitamos. Para iniciar esta conferencia, quería dirigir la atención de ustedes en este retrato, de Lorenzo. Este retrato, quisiera que lo observen. Lorenzo, en el libro figura como Lorenzo espera en silencio. ¿Sí? Lorenzo podría haber sido un niño esclavo, podría haber nacido acá alrededor de esta plaza, en alguna de las casas de sus amos, de sus propietarios. Podría ser que provino de alguna de las fincas del barrio de abajo, o sea, donde vivían los negros libertos, ¿sí? O podría ser también que sea un niño, podría haber sido un niño simplemente que habitaba en cualquiera de las fincas. Y quería traer acá a la memoria este retrato, cedido gentilmente por la licenciada Josefina Sarabia. ¿Sí? Bien, así que en este sentido quería que ustedes también pudieran, ¿no es cierto?, escuchar este mensaje, ¿sí?, de Lorenzo. ¿Sí? Fíjense que también les quiero también anticipar, mientras esperamos el mensaje, les quería anticipar que encontré en los archivos históricos muchos Lorenzos. Lorenzos niños, Lorenzos vendidos por sus propietarios, ¿sí? Lorenzos esclavos, Lorenzos mulatos, ¿sí? Entonces me llamó la atención y entonces Josefina, que tenía este cuadro en su casa, le pregunté cómo se llama y ella me dijo, le pongamos nombre. Y yo le dije, bueno, que se llame Lorenzo. Así que quería presentarles esta obra de arte, ¿no es cierto?, que nos remite a esto. Bueno, no sé si tenemos ya, podemos escuchar. Sí, por favor. Así que bueno, les pido que para iniciar esta conferencia escuchemos este mensaje. Olomoka City Entertainment, you wanna a little to shake it around. Domole, mabe mama kaiwo. Domole, mabe mama kaiwo. Domole, mabe mama kaiwo. Mama na kime kwa mami pandi mi dokunu. Oh, me yafu. Mama na yakora mami pandi mi apesi. Oh, me yafu. Mama na yakwa mami pandi mi fofo. Oh, me yafu. Mama na ingana dokunu yede. Ayibi abele yede. Mabla santi bubu yede. Ipanti yatu yede. Mabla okunu ye. Mabla okunu ye. How mabla okunu ye. Kuya duye se waro.
No, por favor. No, pues. ¿Puedes traer el agregador tuyo? Estoy nerviosa. Bueno, la pregunta sería, ¿ustedes entendieron lo que decían? ¿No? Yo tampoco, porque no conozco las lenguas africanas. Pero quería acá, digamos, que pensemos juntos cómo los esclavos africanos que llegaron acá a estas tierras, que fueron miles, cómo se sentirían, ¿no? Porque también, así como nosotros no entendimos lo que decían, el mensaje que nos transmitían, ellos tampoco. ¿No? Entonces también, esta es una pregunta, ¿no?, que nos hacemos los historiadores, sobre todo los estudiosos de la lingüística, ¿sí? La gente de letras, los que estudian la semiótica, los que estudian las letras, las lenguas. Pero desde el punto de vista en este sentido, quería traer este mensaje porque también, ¿no es cierto?, despierta los sentimientos y las emociones. Y también en muchos textos están solamente las fechas, las descripciones. Y bueno, mi intención en este libro que escribí en este trabajo de investigación era poner también los esclavos afrodescendientes, acá en la Salta colonial, usos y costumbres. Es decir, qué costumbres tenían, qué lenguas hablaban, cómo se conectaban. Y a todo esto, los historiadores les llamamos pistas, variables, las transformamos en variables, en temas de investigación. Así que, bueno, uno también por ahí elige los temas que va a investigar, ¿sí? Y fíjense que si nos ponemos a pensar, también hay hasta hace varios años un desconocimiento de que acá en esta región llegaron miles y miles de esclavos, ¿sí? Esclavos que, por supuesto, vinieron a trabajar, ¿sí?, a trabajar en todo tipo de trabajos, ¿sí? A trabajar, sobre todo, dio lugar, digamos, este viaje de los esclavos en lo que se llamó la trata negrera, ¿sí?, que fue un comercio de personas. Y en este sentido, fíjense que he organizado el libro también en capítulos, con algunas conclusiones parciales y también con conclusiones generales, ¿sí? Entonces, en esto que les decía con respecto a esas preguntas de los usos y costumbres, nosotros también, digamos, los de historia, pensamos en hipótesis. Y esas hipótesis luego las investigamos. Bueno, este trabajo de investigación que hice, lo hice durante varios años. Y acá está la información en la biblioteca provincial, en el archivo cultural, en el tesoro que se llama, en las actas del cabildo, en los repositorios de las iglesias, ¿sí? Esto que les mencionaba acerca de Lorenzo,
Lo encontré justamente cuando acá hubo una gran invasión, acá en Salta, de los indígenas que venían del este, ¿sí? Y hubo una gran matanza acá, porque también con la llegada de los esclavos, también analizo en el libro que han habido muchos conflictos, o sea, no fue fácil la conquista, ¿sí? Entonces, en un primer capítulo, en el capítulo 1 y el capítulo 2 del texto y de esta investigación, también planteo la organización política y administrativa de la gobernación del Tucumán, ¿no? Y cuándo empezaron a llegar los esclavos. Y fíjense que hay antecedentes ya. Hay algunos antecedentes desde que podríamos decir que en el año 1534 don Diego Martínez de Irala pidió una licencia para traer 100 esclavos y luego don Pedro de Mendoza para traer 200 negros africanos. Y aquí mismo, cuando se hizo la fundación de Salta, en el 1582, don Hernando de Lerma, bueno, trajo un negro, uno solo. ¿Y qué papel tenía? Era el pregonero, era el que anunciaba lo que el gobernador quería que se haga, ¿sí? Lo que se estaba por hacer, recomendaciones, normativas, y esto realmente, digamos que no es que acá empezó la trata negrera, ¿no? Sino que también los reyes en sus palacios tenían también esclavos, ¿sí? Así como por decir sirvientes, ¿sí? Porque también dominaban los mares, visitaban las costas de África. En este sentido, hoy existe una revisión histórica, ¿sí? Sentar un momentito. Una revisión histórica de la problemática de la esclavitud que responde a estas preguntas de las que le decía, ¿sí? También ¿por qué se produce, digamos, esta trata negrera? ¿Por qué vienen los esclavos? Y vienen porque ya la población indígena, después de en la conquista, en la época colonial, ya había sufrido, estaban diezmados, había pestes, mortandades, justamente ese trato de trabajo forzado, obligatorio, que los conquistadores tenían que construir las ciudades y todo lo demás, y hacer prosperar este territorio del rey. Entonces, bueno, quedaron diezmados y había que reemplazarlos. Entonces empieza la trata negrera, ¿sí? Salían entonces a buscar los embarcos, salían a buscar en las costas de África, ¿sí? En Guinea, en Angola, en todos los lugares donde podían traerlos. Y entonces, bueno, acá empezaron a llegar, los transportaban y los traían en los barcos, y en estos barcos, por supuesto, viajaban en pobres condiciones, muchos morían en el trayecto, ¿sí? Llegaban luego, la entrada era por el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Entonces ahí los traían y los alojaban. Ahí, bueno, en Buenos Aires había lo que se llamaban las ataonas, eran como depósitos, como lugares para recuperarlos del largo viaje, de la travesía. Y después los traían por los caminos, ¿no? Pasando por Córdoba, y en Córdoba se hacía la venta de los esclavos.
Entonces la gente nuestra, de acá, de Jujuy, de Tucumán, de Salta, iban y hacían la compra de esclavos ahí. Y luego los traían. ¿Sí? Y también en esto que les decía, que llegaron miles, al principio, eh, por lo menos cuando estudiamos en la historia oficial, no sabíamos cuántos eran. ¿Sí? Y hasta ahora todavía hay discusiones entre los historiadores de cuántos esclavos realmente llegaron. Porque también esta trata negrera tenía sus, digamos, sus distracciones. Como tenía que pagarle al Tesoro Real por la cantidad de personas que ingresaban, entonces ellos los escondían. Entonces eran los descaminados, que si venían como perdidos del conteo real, y entonces llegaban acá. ¿Sí? Hay algunos datos que, bueno, luego se los paso, ¿no? Es interesante saber también que cuando llegaron los afros, se produjo un encuentro de culturas, de razas. Y fíjense que ahora escuchamos mucho la palabra castas. Pero en ese tiempo le decían castas. ¿Sí? Es más, ustedes en el libro van a poder observar que les he organizado en cuadros. Se llamaban etnoclasificación de castas. Y por ejemplo, una etnoclasificación era mulato, que era, digamos, un insulto grave ser mulato, porque el mulato nacía de una persona negra y una esclava, de la unión de un negro y una esclava. ¿Sí? Entonces, también le llamaban muleques, también los designaban como azampado oscuro, a indiado, porque también se mezclaban con los indígenas, y luego algo más sofisticado como cuarterones, requinterones, es decir, cuando ya habían muchas mezclas, ¿no? Eh, sí, hay una etnoclasificación, ¿sí? Así que bueno, en este sentido, también acá ustedes van a encontrar, a los que les interese, esas etnoclasificaciones, ¿sí? Es más, en la tapa del libro también quise mandar ese mensaje, ¿sí? Así que, bueno, porque una esclava negra podía tener un hijo blanco, y a eso le llamaban salta para atrás, ¿sí? Sí, potente en el aire. Sí, esas curiosidades que a veces que nosotros escuchamos, y bueno, y ahí están. ¿Sí? Bueno, con esto les quiero significar que había una complejidad social. Había una complejidad social por estas mezclas de razas, ¿sí? Y esto también traía inconvenientes acá en la ciudad, inconvenientes en la convivencia de las familias, ¿no? Así que bueno, he tratado de justamente de ver qué es lo que pasaba, ¿sí? Cómo fue. Y bueno, acá en la ciudad de Salta, yo digo que era un espacio multiétnico, por esto, de estas uniones, que eran muchas, ¿no? Eh, acá también describo dónde vivían los esclavos. Acá las casas de los propietarios, de los esclavos, tenían 3 patios, por lo general, ¿sí? Las más importantes. Entonces, las familias vivían en el primer y segundo patio, ¿sí? La recepción, la entrada del carruaje con caballos, porque se tenían que guardar. Es como el garage nuestro, digamos, de ahora. Y en el tercer patio vivían los esclavos, ¿sí? Y estaban todo el personal doméstico, ¿no? Así que, bueno, en este sentido, digamos, esas eran algunas de las costumbres.
Entonces, acá en la ciudad también han habido, em, ante esta convivencia que era conflictiva, ¿sí? Las leyes, el cabildo, ¿sí? El cabildo ponía sus normativas, sus prohibiciones, sus restricciones, y también castigaban los delitos de las penas. Fíjense que digamos, estos conflictos también se veían conflictos de pedidos de nulidad de matrimonial, conflictos en la sexualidad, digamos así, por la convivencia entre blancos y negros. Y entonces había penas, ¿sí? Por ejemplo, si las esclavas y también las indígenas tenían mal comportamiento, las azotaban, las ataban, así como ustedes pueden haber visto en las películas, ¿no? En las series. Las azotaban, las ataban a un rollo o a un árbol, le sacaban la ropa de la parte de atrás, porque así decía la normativa, que solamente en la espalda podían azotarla. Y entonces, bueno, y le podían dar hasta 25 azotes, ¿sí? Y también en las casas, en esta convivencia entre las amas y las esclavas, también su propietaria, su ama, también tenía un castigo que daba cuenta cuando se la miraba a la esclava o a la indígena, la trasquilaban, ¿sí? ¿Qué significaba trasquilar? ¿No? Le cortaban el cabello, sí, como las ovejas. Acá. Gracias. Las trasquilaban y esto, ¿no es cierto?, hacía que como tenían que salir y convivir con los otros, ya sabían de qué se trataba el castigo, ¿sí? Y para los indígenas, fíjense que era una afrenta muy grande cortarles el pelo. Es más, en el año 1629, que encontré un archivo, que también visité el Archivo de Indias de Sevilla, y el Museo Afroperuano de Lima, y ahí en el Archivo de Indias de Sevilla encontré que en el año 1629 hubo un gran alzamiento de los indígenas de los valles calchaquíes, ¿sí? Ahí estaban en increíble. Y bueno, en 1629 hubo un cambio de gobernador acá. Y entonces los indígenas, para quedar bien con el gobernador, le mandaron no sé, como 200 indígenas para saludarlo, ¿sí? Para agasajarlo. Y entonces, como no se entendían, digamos que eso eran las costumbres, ¿no? El gobernador les hizo cortar el pelo. Y después se ocurrió un enfrentamiento terrible. Y a raíz de eso, invadieron la ciudad y tomaron cautivas. Así que acá también hemos tenido cautivas, vieron que hablamos de cautivas en el sur, en La Pampa. Bueno, acá también tomaron cautivas, tuvieron esas 4 cautivas ahí en su rancho, lo mataron a los padres que vivían en los valles calchaquíes, que estaban armando su hacienda, sus viñedos, y bueno, ven, entonces con esto quiero significar con este ejemplo también las costumbres que no se conocían tampoco entre ellos y tuvo que pasar mucho tiempo, ¿sí?, de convivencia para poder, digamos, hacer mínimamente normativas que no fueran tan graves y tan serias. En este sentido, cuando llegaron digamos, los afros, bueno, los castigos con ellos eran diferentes a los que usaban con el resto de los españoles, ¿sí? Acá podían decapitarlos. He encontrado archivos en donde
ahí comentaban cuándo los habían ajusticiado, dónde eran enterrados o desparramados, y hasta el que estaba ofendido podía ir y quemarle la casa, ¿sí? Se había cometido un crimen o eso. Así que fíjense cómo también uno, digamos, buscando en los archivos también se encuentra con otras historias, ¿sí? Historias que hablan de esta convivencia difícil que había acá, ¿sí? Es más, también encontré un caso de una esclava negra que se llamaba, Valeriana Zúñiga. Ya tenía apellido, ¿sí? Estamos hablando del año 1725. Por lo general, los esclavos podían recibir de parte de las iglesias, ¿sí? La doctrina cristiana, y también les enseñaban a leer y escribir, ¿sí? Así que bueno, también la obra evangélica, digamos, de la iglesia también ha ayudado, digamos, a suavizar esa conflictividad social que existía. Y Valeriana Zúñiga me llamó la atención, acá la cito en el libro, porque ella se va ante la justicia y pide que le dé su libertad el amo. Entonces ahí, como ella sabía leer y escribir, hace un juicio. Fíjense, ¿no? Interesante está esto. Porque hace un juicio porque dice que tenía hijos con el propietario, con el amo. Y parece que convivían en la misma casa. ¿Sí? Claro, y entonces fíjense la conflictividad social que puede haber habido, ¿no? Y que llega, por lo menos los historiadores a veces, bueno, buscamos algunas cosas y encontramos otras, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, digamos, ahí tenemos una información, ¿sí? Porque no se registran esas cuestiones. Y finalmente, digamos, también quería también comentarles que ya cuando digamos que comienza la gran llegada de los esclavos, es decir, la explotación de los esclavos. Cuando se produce el comercio de mulas, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de comercio de mulas, tiene que ver con el desarrollo del centro minero Alto Potosino. Entonces, esas mulas se vendían, se traían desde Córdoba, se las amansaba en Tucumán, se las traía hasta nuestra Salta, y acá también las invernaban, ¿sí? Y luego las llevaban al Alto Potosino, ¿sí? Así que también ahí había mucha, también mano de obra de los esclavos, ¿no? Había algunos que fueron amansadores de mulas, eran los que llevaban los arrieros, digamos, ¿sí? Así que bueno, ahí también había otro tipo de conflictos, ¿no? Ahí también se producía, digamos, que afectaban la vida familiar, ¿sí? Así que bueno, y algunas otras cuestiones relacionadas también con el matrimonio y la sexualidad acá en Salta, también tiene que ver cuando en este comercio los hombres y las mujeres, los hombres, ¿sí? Bueno, los hombres decían acá en los archivos, dice, iban a remozar al Perú, remozar, volverse más jóvenes. O sea que la dejaban a las esposas y se iban y no volvían, ¿no? Claro, a pesar de que las mujeres salteñas eran las más bellas de la gobernación. Con Colo Corvo en su libro ¿no? del Lazarillo de Ciegos Caminantes, dicen que eran las más hermosas de todo el Tucumán. Y tenían
esa dulzura, ese donaire, y describe, ¿no? Porque este era un visitador, porque el rey además mandaba a sus visitadores para que le informen cómo están las gobernaciones. Así que bueno, otros conflictos también que los mandaban a buscar a los maridos. Las mujeres denunciaban para que los traigan a los maridos de vuelta a la casa. ¿Sí? Así que, bueno, esto para distraer un poco, digamos, como también en este container, digamos, social que llama Saunders, un autor que tomó, la conflictividad social estaba instalada, ¿sí? Entre los mismos españoles, los criollos, ¿sí? Porque acá los españoles tenían, digamos, como bandera la pureza de la sangre y el honor, ¿no? Y eso creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? De las familias patricias sobre todo, casarse entre ellos, ¿no? En las familias, no mezclar la sangre. Y esto justamente es lo que ha sucedido acá en la gobernación del Tucumán. ¿Sí? Las relaciones que varios autores le llamaban relaciones poligínicas, esas relaciones, ¿no? Claro, extras, digamos. Así que bueno, fíjense que el problema es viejo ya. Así que bueno, entonces, claro, entonces, en este sentido, quería darle justamente al libro que no solamente fuera un ensayo académico, que es un ensayo académico, pero también quería que se vean los usos y costumbres de ese tiempo, para que llegue más a los estudiantes, a la población, a los profesores, para que den cuenta de la historia y así se puedan interesar y que les interese estudiar historia, ¿sí? Que a veces no les gusta a los jóvenes. Bueno, en este libro van a encontrar también muchas otras respuestas quizás que ustedes se hacen. Y en el capítulo 4 también, con esto y tomando lo primero que escuchamos con la presentación de Lorenzo, hay un autor centroamericano, que es Fernando Ortiz, que dice que acá se produjo, con la llegada de los esclavos, una transculturación, ¿sí? Si bien es cierto, fíjense que nosotros manejamos términos como aculturación, ¿sí? Unos que dominan y otros que son dominados o enseñados, ¿sí? Este autor me gustó porque habla de la transculturación. Entonces, en esa transculturación, este autor dice, bueno, rememorar el pasado de esos afros, es decir, qué sentimientos, qué emociones, cómo se habrán sentido, ¿sí? De venir de sus selvas, de venir de sus sabanas, de sus creencias, de su religión, ¿sí? Y también del lenguaje, ¿sí? Entonces, este autor también habla de que en esta transculturación hay afronegrismos, ¿sí? Y son las palabras que con sentido trastocado nos dejaron los afros, ¿sí? Algunas palabras que nosotros conocemos y manejamos, por ejemplo, bobo o boba. Perdón, bobo, ¿sí? ¿Vieron? ¿Se acuerdan en el partido del Mundial que Messi hizo ahí, Bueno, ese bobo deriva, digamos, es un afronegrismo, ¿sí? Que quiere decir corto de entendimiento, ¿sí? Bueno, nosotros decimos brujería también, ¿sí? Brujería de las brujas. Y ellos le daban el sentido de pobreza. ¿Ven? Ellos inventaban las palabras. Chivar es otra palabra. Significaba molestar, fastidiar. Chivar, ¿sí? Sanguango.
Yo me acuerdo haber escuchado cuando era más chica la palabra sanguango. ¿Sí? ¿Sí? Es un sanguango, decía. Bueno, esto quiere decir hambriento como callejero. Era el significado que ellos le daban. Bueno, después, son muchísimas, yo he seleccionado unas cuantas nomás. Socotroco. Socotroco, persona fea, hombre feo. ¿Sí? Y también, fíjense, otro legado que tenemos también acá es el tango, ¿sí? La milonga, el malambo, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con los ritmos musicales. También en el libro he puesto unas imágenes de cuáles eran los instrumentos musicales. Y como ellos eran tan creativos, tan pobres, digamos, ¿saben qué hacían? De las quijadas de las vacas, las quijadas de los burros, secas ya, utilizaban un palito y hacían el raspador, que es ahora el raspador de la cumbia, pero otras formas, ¿sí? Otros elementos. Así que piensen también que esta gente también tuvo que tener creatividad, ¿no? También para sobrevivir, digamos. Después la polca de cajón también, que es parte del folclore peruano, también, porque el mismo Concolo Corvo del que les hablaba, que en el Perú decían que la música de ellos es un aullo, que cantan y que tocan así un cajón, que le desclavan y que el sonido llega. ¿Sí? Así que miren que también ese instrumento puede llegar a ser una herencia, digamos, de ellos, ¿no? Un legado, un aporte, así. Y para eso también, para documentar esto, para que no parezca algo así como una locura de uno, también he tomado como antecedente la licenciatura de la licenciada Lucía Bueno. No pudo venir hoy, pero ella hizo su tesis de licenciatura justamente investigando la cumbia en Centroamérica, en Colombia, ¿no? Y los instrumentos que usaban que provenían de la cultura de los esclavos, ¿sí? Sobre todo los tambores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, claro, entonces ahí fíjense cómo también uno dice, bueno, ¿qué nos dejaron? No hay nadie de los afros, ¿sí? Han quedado sus descendientes, las mezclas. Así que bueno, ahí también le agradezco mucho a la profesora Lucía Bueno, ¿no es cierto?, todo lo que ha investigado en este sentido acerca de la música. Porque también por ahí, no solo, digamos, con sus usos y costumbres, que lo que más conocido hay es esto, ¿no? La asociación de la música con los afros. Pero es muy importante porque nosotros vamos a otros lados y somos argentinos y cualquiera dice fútbol, tango. ¿Sí? Y el tango era un baile de los negros que bailaban entre varones y no bailaban en pareja, que era justamente una danza que remedaba los bailes de los blancos. ¿No? Entonces, fíjense cómo estos usos y costumbres también nos traen, digamos, a decir de dónde salió eso. Y bueno, hay muchos estudios hechos acerca ¿no? de confirmar esas hipótesis. Y bueno, entonces, lo importante acá es pensar que no solamente tenemos que relacionar a los afros con solamente el baile, la música, los bombos, por ejemplo, en Santiago del Estero, que hay toda una ceremonia de
de los bombos, que salen, no sé, cientos de bombos, ¿sí? Y allí sí que era un lugar donde había muchísimos esclavos, ¿sí? Así que en ese sentido, quería traer que la lectura fuera amena, sobre todo para los estudiantes, para los profesores. En eso pensé cuando hice este libro y también en que llegara al público. Es decir, que todo el mundo lo pudiera entender, no solamente utilizar un lenguaje académico, sino también que llegue más coloquial, ¿sí? Entonces, en este sentido, entonces he tomado, digamos, el espacio geográfico de Salta, también hablo de las estancias, las haciendas y las chacras en el Valle del Lerma, y también si les interesa, también ahí las costumbres, ¿no? Como hasta el año, miren, incluso no es el periodo que yo investigo, pero hasta el 1830, a pesar de que en 1813 se hablaba de la libertad de vientre, ¿se acuerdan? Bueno, en 1830 encontré en los valles calchaquíes, en la estancia de un propietario famoso, encontré que hasta 1830 había compra-venta de esclavos. ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué ha pasado? No sé, nosotros siempre acá estamos así. Bien, entonces, concluyendo, digamos que acá, en esta región, había un habla bozal, un habla ladina y un habla que era, digamos, un habla que era también palangana, le llamaban ellos, ¿no? Sí. Pero esto, fíjense que, retomando lo que escuchamos al principio, fíjense que quienes les enseñaban a los recién llegados la lengua, digamos, de los ladinos, así que negros ladinos, ¿no? Escuché también esa referencia. Bueno, el ladino es el que ya estaba acá culturado, que manejaba las costumbres, el idioma, y que le enseñaba a los bozales, a los recién llegados, y por supuesto, ¿quiénes valían más, digamos? ¿Por quién se pagaba mejor? Por los recién llegados. ¿Sí? Sí. Claro, entonces tenían que ser todo lo que les decían. ¿Sí? Y el habla palangana está muy relacionado también con nuestros poetas, ¿no? Porque los cantores, digamos, porque el habla palangana también ya libertos, los negros, que ya compraban su libertad, eran los que iban por las calles y ofrecían sus mercancías, ¿no? O su trabajo, pero lo hacían con rimas, con cánticos, con instrumentos, ¿no? Eran los palanganas, ¿no? Así que bueno, en este sentido, fíjense ustedes cómo a veces hay cosas que escuchamos y cosas que conocemos que tienen relación, ¿no? En relación con los afros. A veces decimos, y bueno, pero ¿dónde están? Ya no existen, ¿sí? Y han quedado mestizados. O sea, alguna de las conclusiones es que acá hubo un gran mestizaje. A pesar de todos los conflictos que había, hubieron mestizajes, ¿sí? Un mestizaje multiétnico. Y dejaron su aporte y dejaron digamos, su impronta, y capaz que cualquiera de nosotros tiene aunque sea una gotita de sangre nuestra, aunque seamos más blancos, ¿sí? Así que bueno, ¿eh? Sí, ahora sí. Les recomendaría que le interese, ahora hay en la UNESCO
está sacando unas publicaciones que se llama La Ruta del Esclavo. Y ahí están todas las actas, están los viajes, cuántos llegaban, o sea, se está profundizando, se han abierto los archivos, porque miren tantos años que no conocíamos cuántos hay, ¿sí? Así que bueno, ahí también sí hay registros. Y en toda, veo que en América se está como trayendo, digamos, el tema, ¿sí? Pues era un tema que estaba poco estudiado, poco conocido, ¿no? Así que en ese sentido. Sí hay registros, sí hay registros. Hay que buscarlos, ¿no? En los archivos, sí. A mí me ha costado encontrarlos, pero sí he encontrado muchos archivos. Tengo para ya seguir escribiendo sobre otras temáticas, ¿no? Así que en ese sentido, sí, hay archivos, hay que buscarlos, es una tarea, bueno, acá sabe mucho de eso, ¿no? Acá es todo una búsqueda y tener paciencia, digamos, para encontrar, pero se puede hacer. Y bueno, quería también compartir con ustedes que este humilde trabajo figura eh, gracias a la Universidad de Catamarca, figura en el INDEX, ¿sí? O sea, como libro recomendado en la universidad para el estudio, para la lectura de este libro para los estudiantes. Y también mis profesores, con los cuales he seguido estudiando ahí, en una maestría, lo han puesto como de consulta en digamos, en la Academia Nacional de la Historia. Así que bueno, ahí estamos, digamos, lo cual compromete, ¿no? A seguir investigando, produciendo, y creo que de eso se trata. Así que bueno, y quería finalizar, digamos, esta conferencia, si es que no hay más preguntas. Sí, lo que gusten, lo que puedan. Así que bueno, y quería acá retomar, digamos, Lorenzo, quería escuchar un último mensaje. Ay, sí. 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 Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Primero, felicitarla por su trabajo. Muchas gracias. Y me interesa particularmente el tema de Lorenzo. Sí. Es decir, usted lo tiene ubicado. Lo que pasa, le comento así rápidamente. Yo hago investigación histórica sobre todo lo que es Chaco salteño. Chaco salteño era de acá, del frontero, Sí, del Mojotoro, de toda la sierra del Mojotoro sí, para el tal este. cual. Y usted habló de una invasión Sí, muy especial. ¿En qué año? 1735. Ah, sí, claro. Una matanza Sí. que figura acá en la iglesia matriz. Hay un trabajo de Vitri y no me acuerdo el doctor, pero han hecho una publicación excepcional, digamos, sobre las encomiendas, y entonces ahí figura. ¿Sí? Sí, ¿Podrías le repetir el comento, año? yo hago investigación histórica Sí. y justamente estaba trabajando sobre jesuitas y sobre las parcialidades nativas chaqueñas. Ah, sí. Y ahí encontré unas cartas jesuitas y después otra bibliografía muy antigua. Mencionan entre 500 y 600 muertos en la ciudad de Salta, Sí, en esa invasión. en esa invasión fue terrible, y fue muy traumática para esa época, me imagino. Entonces ahí encontré el listado de los muertos, degollados, flechados, ahogados, ¿no? ¿Eso usted lo tiene publicado ahí en el libro? Sí, acá en el Ah, libro. bueno. Y No, si usted, te puedo enviar el archivo.
Sí, yo con Ok. José, Sí, yo le colaboro a José, pero me interesaba ese tema justamente por Lorenzo, es decir, porque en alguna medida se está personificando a alguien que estuvo en ese momento. Es decir, sí. hay mucha no bibliografía, sino documentación jesuita que no está acá, Sí, justamente, y hay también sí. mención de eso, perdón. Yo inicié, digamos, esto, qué buena coincidencia, ¿no? Porque el último capítulo habla de los jesuitas, cómo cómo ellos en la frontera del este, ¿no? Cómo ellos tenían ahí los esclavos, cómo los adoctrinaban, ¿no? Qué trabajo hacían. Realmente una avanzada, ¿no? Bueno, ahí hay un punto muy interesante porque es desde épocas, digamos, de la fundación de la primera Esteco en Sí, adelante. Yo encontré dos o tres fuertes de esa sí. época que no están mencionados, Ah, digamos, en bueno, trabajos posteriores, porque están en la sí, sí. documentación, están en archivos jesuitas y en unas cartas que conseguí en España precisamente, pero que no están al público. Y son las cartas de los Las jesuitas del cartas, Colegio de Salta. las cartas Sí. anuas, No, no ¿no? son las ANAS, Otras no. no son las Es el anuas. registro del Colegio de Salta, que Ah, no qué está al bien. público, pero Sí, es muy interesante. yo tuve acceso a cómo adoctrinaban ellos, porque ellos eran diferentes a los demás, ¿no? Tal es así que, bueno, hubo un conflicto y los expulsaron, y eso fue muy traumático también. Ellos, por ahí encontré unos libros, porque ellos enseñaban en el idioma de los indígenas. Sí. Así que miren, ¿no? Con esto de aprendieron, estudiaron la lengua y creo que eso fue un aporte muy importante. Hay varios documentos, no documentos, hay varios escritos, hay vocabularios, y Sí, Lule, Tonacotés, Toba, exactamente. bueno, varios, son varios, Sí, pero hay algunos que se han perdido. Pero sí, es como usted dice, primero sí. estudiaban la lengua, ¿no? Hacían todo Y un hacían, vocabulario y enseñaban. y eso ha quedado, ¿no? Está en Eh, los archivos. Perdón, Sí, lo de Lorenzo, sí. usted me puede comentar algo más, nada más para satisfacer Y la esto, curiosidad. sí, bueno, Lorenzo es un cuadro pintado por la licenciada Josefina Saravia, que está acá presente, ¿sí? Y que yo les comentaba a Josefina, de que le dije, ¿cómo querés llamarlo? ¿No? Y vos elegiste Lorenzo. Yo te dije, te di dos nombres, ¿sí? Mira la coincidencia. Y Lorenzo era un nombre que figura en los archivos de esa matanza, en los archivos del profesor Vitri, que ha hecho una recopilación, una investigación, y ahí los encontré. Así que, no sé, es una obra de arte, pero el nombre creo que representa muchas cosas, ¿no? Puede ser ese niño que estuvo ahí, puede ser ese niño que vivía acá en los alrededores, o que vivía en las chacras, o en las estancias. Es decir, quise ponerle un nombre, ¿sí? El cuadro es de allá, Josefina. Gracias, Josefina. Muchas gracias, señora. Gracias a usted. Sí, Yo más que todo aconsé funcionar. sí. Yo creo que hoy hemos tenido una experiencia de otra historia que muchos de los que estamos acá, pero ahora, bien, que la experiencia de hoy es el aprendizaje de otra historia, de no la historia oficial, sino complementada con otra realidad. Entonces yo creo que de esta biblioteca, conjuntamente con las instituciones que se quieran sumar, estaría la posibilidad de poder generar en las escuelas diálogos como los que hemos tenido recién, de tal manera que no sea solamente esos españoles conquistadores que vinieron porque todos los que estaban acá eran negativos, por no decir otra palabra. Cuando los autóctonos de acá fueron los que creo que dieron el paso inicial
a todo esto que nosotros estamos hablando, incluso la independencia, pero que a veces nuestros alumnos, por el uso de manuales y de a veces docentes de historia no comprometidos o no quererse comprometer de complementar la historia oficial con la otra realidad, creo que llevan una historia como la que hemos llevado nosotros tergiversada. Entonces creo que este diálogo que ustedes han tenido, creo que puede ser el semillero de otra propuesta. La dejo como propuesta, nada más. Por mi parte, con todo gusto, ¿sí? Acá me ofrezco para lo que sea. Sí. Una pequeña acotación. Lo que quiero decirle es que si bien los jesuitas hicieron una obra muy cultural con los pueblos originarios y los afro, con todo aquel que venía que no sea español, les dio un lugar, les dieron un lugar, pero no dejaron de tratar a los negros como esclavos, en ningún momento. En muchas iglesias, Sí. soy católica, ¿no? Cierto. Les aclaro. O sea Tenían que no esclavos. estoy haciendo una crítica No, es la sangrienta, digamos. Pero en todas las iglesias de Salta había esclavos. Sí. Y eran esclavos. Los adoctrinaban en la religión, respetaban sus culturas en algunos casos, en otros era una transculturación total. Porque no los trataban como ellos querían que sean católicos y influenciaban en ellos en ese aspecto, en la religión. Claro. Y a través de la lengua. Era una forma de someterlos también. Bueno, es cierto, ellos tenían esclavos, ¿sí? Esclavos allí, sí. Y también, perdón, quería también decirles que el papel de la iglesia con respecto a los esclavos, ellos formaban cofradías en las iglesias. Fíjense que acá nomás de nuestra iglesia catedral, ¿sí? Tenía una cofradía, muchas cofradías. Y uno de los descendientes de esclavos, un mulato, en el año 1834, quería ser mayordomo, quería que le den el cargo de mayordomo y presentó notas y todo, están ahí en los archivos de la catedral. Así que presentó todo, peleó y lo nombraron mayordomo, porque mayordomo era el que organizaba todo para la procesión del Señor y la Virgen del Milagro. ¿Sí? Así que bueno, creo que lo de los jesuitas, Dina, que hay todavía mucho para decir, ¿no? Yo quería hacerte Sí. un aporte. Sí. Creo que interesante, fíjate, porque cuando Cristóbal Colón lleva a la reina Isabel los primeros originarios, ¿no? Que es de la isla Margarita, ahí es donde nace, digamos, la conquista. La reina Isabel, profundamente católica, ¿sí? Ve el maltrato hacia los indígenas y le dice a Colón: ¿qué se piensa el almirante de arrogarse el poder sobre mis súbditos? Pero ¿qué pasó? El tema era que se planteó en ese momento si los indios tenían alma o no. Entonces, este planteo, por supuesto, llegó a manos del Papa, porque ¿quién más podía determinar tal cosa, no? Pero también de paso, Cañazo, le preguntaron sobre los negros. Entonces hubo dos cuestiones: si los indios o los negros, ¿cómo venían? El Papa, ¿no es cierto? Que creo que era don Inocencio, lindo nombre, ¿no? Que sacó el regio patronato indiano, ¿no? Sacó una bula. Dijo que los indígenas tenían alma, pero eran niños, púberes. Por lo tanto, al no haber tenido el bautismo y la educación católica, no podían ser considerados civilizados. Por lo tanto, saca este documento, confiere la paternidad de estos niños al rey de España, ¿sí? O a la reina,
Y por supuesto, debía, por ser el padre, evangelizarlo. ¿Sí? Por eso es que he acá que la famosa, le llamamos conquista, está entre la espada y la cruz. Bueno, el doble discurso moral está implícito en el hecho que los jesuitas los domesticaban y después los mandaban a la encomienda, porque esa es otra realidad. O sea, no se los quedaban los jesuitas, después los derivaban a las encomiendas. Y eso hay que ver qué es la encomienda, que ese es otro cantar. Ahora, el Papa, ¿qué dice de los negros? Dice que no tiene nada. Y por esta razón, matar a un negro no es un asesinato. ¿Por qué? Porque no es un hombre, no es un ser humano, es un animal. O sea, matar a un caballo, un perro, un gato y un negro es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por esta razón, digamos, tan terrible, le llamemos así, determinada por la iglesia. Recién en el año 1830 la iglesia se va a retractar y va a decir, no, si tienen algo. Por Dios, siempre lerda para todo, ¿no? Pero llegó por fin a decir que los negros tenían algo. ¿Sí? A ver, la cuestión es terrible, ¿no? Porque lamentablemente, así como la iglesia no determinó su humanidad, costó mucho a toda la humanidad, ¿no es cierto?, poderlos reconocer como humanos. Y hasta hoy, quizá, la gente se niega a reconocer su ascendencia negra, siendo que es tan bella como cualquier otra cultura. ¿Sí? Por ejemplo, yo he trabajado, así como mi amigo Montalbetti ha trabajado en las cuestiones jesuíticas, yo he trabajado en la ontología. Y muchos dicen los negros, de los negros nos derivamos los ritmos. Entonces ahí viene el candombe, la milonga, el tango, ¿no? La conga, porque hay millones, el merengue. O sea, si vos vas a ver todos los ritmos, vienen mitad indígena, mitad negro, con la palabra que se suma que la copla española. ¿Sí? La copla española va a tomar cada uno de estos ritmos, le va a dar palabras. Interesante. Pero el tema es que no solamente los ritmos, porque la ontología africana, su visión del mundo, su concepción, pero por Dios, o sea, ¿te imaginas vos que en Salta, en un censo de 1860, había más negros que blancos? En Buenos Aires, ¿no es cierto?, en época de Rosa, había más negros que blancos. Para que ustedes se den cuenta que la población negra era muy numerosa, porque alguien tenía que trabajar. Es sencillo. Y acá en Salta, fundamental, allá detrás del río Aria, donde estaba el Quilombo, lindo nombre, ¿no? Donde ahí vivían los negros, ¿sí? Los que hacían los trabajos de lavandería, o sea, lo que es la tintorería, ¿no? Lo hacían las negras en sus canastones, que visitaban todo Salta buscando las ropas, las sábanas, todos lavaban ellas en las piedras del río Aria. Y hay cuadros, hay de todo. El trabajo es. Y por último, yo quería hacer esta aclaración porque hay antropológicamente tres términos fundamentales que hay que entender. Aculturación es cuando una cultura invade otra y se posesiona sobre otra. Transculturación es un proceso de fusión entre culturas. Y neocultura y secretismo es cuando resulta una cultura que no es ni una ni la otra. Eso nada. Buenísimo. Bueno, escucharemos, finalmente podemos escuchar. ¿Hay otra pregunta? Sí, cómo no. Ah, sí, perfecto. Pero, por favor, buenísima la aclaración, José. Es tan amable. Muy concreta. Sí. Bien, buenas noches. Voy a ser breve. Primeramente, el señor José dijo que hay que salir. Muy importante eso, porque uno si no busca no encuentra. Entonces, por lo tanto, profesora, yo la invitaría, y me encanta,
llevar esta forma de enseñar a las escuelas. ¿Por qué no comenzar con pequeños talleres en los sextos y séptimos grados? Cambiar esta forma que nosotros hemos aprendido la historia. ¿Sí? Esto me encantó. Así que yo propongo pensar y comenzar. Les cuento que yo tengo apertura con algunas escuelas. Entonces sería comenzar invitando por lo menos a 3 o 4 escuelas. Y Pero ver. sería buenísimo, ya tuve una experiencia con colegios privados que Bueno. me invitaron. Y preguntas insólitas realmente, ¿no? Hicieron Bien. los chicos. Y bueno, tratamos. Sí, cómo no, con todo gusto, disponible. Resulta que en la escuela Augusto Raúl Cortázar, ¿sí? Bueno, Nosotros hemos hecho toda una experiencia el año pasado desde la biblioteca, que se llama la Biblioteca va a la Escuela, y esa experiencia primera fue llevar la lectura a los chicos, o sea, introducir el hábito de la lectura y hablar de cuestiones muy propias del folclore. Entonces empezó con mitos, leyendas, cuentos, ¿sí? Transformar cuentos, por ejemplo, la Caperucita Roja, el gato con bota, y darle forma de algo indígena o algo autóctono o algo. Entonces hemos ido cambiando los nombres, cosas muy divertidas. Pero en este segundo año proyectamos hacer otra cosa más interesante, que es llevar el ámbito periodístico al chico. Porque en el ámbito del periódico, el diario, la revista, ¿sí? Está toda la cuestión, si ustedes se ponen a ver. Porque está la investigación, ¿sí? Porque vos tenés corresponsales que van y buscan la noticia. Está el hecho de poder dirigir un editorial. O sea, ¿qué perspectiva le vamos a dar a esta revista? Y por supuesto, ¿no es cierto?, escribir la noticia, ¿sí? Y hacer un artículo. Y por supuesto, vos imaginate, en un diario vos tenés muchas perspectivas, tenés correctores, tenés editores, tenés la redacción, tenés el editorial. O sea, todo eso lo vamos a hacer en una escuela que lo podemos hacer en 2 o 3 escuelas, pero con temáticas de este tipo, históricas. Porque la historia también es noticia, ¿sí o no? Y en sí, este con todo momento gusto. estamos trabajando con una historia totalmente desvirtuada. Es importantísimo bajar a las escuelas los temas que realmente eran de nuestra historia. Es muy importante. Y les cuento que la Mesa Panamericana Salta 2 tiene un proyecto con esa escuela, con la escuela Cortázar. Nosotros somos depositarias de la bandera de la paz. La señora Marta Cano, nosotros trabajamos con comités, y la señora Marta Cano, la licenciada, es la presidenta del comité Educando para la Paz. Y vamos a llevar a la escuela la bandera de la paz. Tenemos un proyecto de enseñar a los niños cuál es el significado de esa bandera. No es llevar una bandera y que la tengamos en los actos y la guardemos después en la dirección, no, sino de que realmente busquemos armonizar las conductas que están bajo los valores para poder compartir, para poder convivir en una escuela donde hay tantas personas de tantas edades con tantas cosas distintas. Entonces es un proyecto bastante ambicioso que ya se hizo en 2 colegios, en la escuela Güemes, acá en la ciudad de Salta, el año pasado, y en el colegio Santa Rosa. Así que estamos trabajando con las escuelas. Qué buena iniciativa. Muy buena. Buenas noches, mi nombre es Chaile José María, yo soy el presidente de la Biblioteca Popular Macacha Güemes, ubicada en la mejor villa de Salta. Así digo yo, ¿no? Villa San Antonio. Bueno, lo que pasa acá, le tengo que agradecer a José
la predisposición que siempre tuvo con nuestra institución. ¿A qué me refiero? Nosotros en este año vamos por la sexta Expo Macacha, donde se reúnen a 18 escuelas y 2 colegios. José es el pionero de la ayuda que necesitan los chicos de 4º grado. Así que un sueño, José, creo que yo te lo comenté ya vos, es el hecho de tener el monumento a Macachagüen. Se hizo mucha diligencia, pero el hombre, como es muy machista, no nos da la importancia que corresponde. ¿Por qué digo el monumento a Macachagüen? Porque no sé si ustedes conocen la plazoleta Macachagüen. Ahí hay un busto que es triste ver que una semana antes o 10 días antes van y le pegan una maquillada para que el 7 de junio nos visiten las autoridades y se haga la ofrenda correspondiente a eso. Eso es el anhelo, el sueño de nuestra institución de poder ver si podemos hacer el monumento a Macachagüen. Estamos recogiendo llaves, tenemos prácticamente la cantidad ya necesaria para, estamos hablando de bronce, ¿no? Entonces, pero no tenemos eco. Así que yo les pido a ustedes, mujeres, que nos ayuden a la difusión de eso, para ver si en la misma plazoleta, ¿conocen la plazoleta Macachagüen? A ver, otra pregunta. ¿A qué altura de la Florida está? No, 1200. Así que estamos a 13 cuadras de la Plaza 9 de Julio. Bueno. Entonces yo les pediría a ustedes que nos ayuden. Ahora dentro de poco vamos a hacer la convocatoria para los chicos de 4º grado, para que se conozcan lo que vida y obra de Macachagüen. Otra de las cosas, ¿cuántos libros hay escritos sobre vida y obra de Macachagüen? Sí, bien. Otra. Pero no hay algo concreto que hable todo de Macachagüen. Nosotros tenemos una novela de Ana María Cabrera, porteña. Yo digo una porteña, hablando, bueno, habrá estudiado, está bien, pero no hay. Si ustedes van a la institución y me piden un libro, no lo tenemos. Sí, ahora me gustaría que la señora nos done, escúchenme bien, ¿no? O si alguno de ustedes se hace cargo, nos compren el libro de ella y que le donen a la biblioteca. Por lo menos necesitamos 2 ejemplares. ¿Por qué? Porque uno sale digamos, a la calle y el otro tiene que quedar como repuesto para la gente que vaya, ¿no? Bueno, y yo le dono el otro. Bueno, eso sería todo, ¿eh? Por favor, también. Sí, sí, por favor, visítenla a la biblioteca. Sí. Pero ¿por qué digo que la visiten? Si ustedes ven que hay un cuadro chueco y nosotros como todos los días entramos, salimos y creemos que está derecho, eso es la ayuda que necesitamos de ustedes. Gracias. Bueno, lo mío es muy sencillito, pero llegué un poco en la última parte de tu presentación y
me acordaba de esta tesis de Walter Benjamin que dice, ¿no? Que la historia la escriben los que vencen, ¿no? Es la historia de los vencedores. Y si una historia está escrita por los que vencieron, hay otra historia, ¿no? Y hace poco estaba leyendo el libro Dios en el laberinto de Juan José Segrelli. Y en un momento que él reflexiona sobre la muerte, plantea que es necesario democratizar la memoria. Y para eso él propone, por un lado, sabiendo que la historia corrige la memoria enriquece la historia. Creo que cuando te escuchaba, y ayer me mostraste la contratapa de tu libro, me conmocionó esa foto, y me pareció hablar de las personas que prácticamente hicieron desaparecer, ¿no? Porque desaparecieron los negros, y no que desaparecieron porque se fueron, los mandaron al matadero, ¿no? Y hablar de esas personas que no tienen voz es eh, un hermoso recurso de enriquecer la historia a partir de tu trabajo. Así que me encantó. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias. Qué bueno. Eh, Más que una pregunta, es una consulta al público en general, a la ciudadanía. Eh, en pos de hacer íntegro este llamado a que las disidencias puedan ser escuchadas, como mencionaba el compañero recién, eh, que han sido históricamente invisibilizadas. Tenemos acá un proyecto de ley que queremos presentar a la legislatura provincial. Necesitamos 28.000 firmas. Si nos pueden colaborar, por favor. Disculpen si me voy por las ramas, pero es muy importante para que se debata la crisis hídrica y se pare de desmontar por 35 años. Principalmente esas dos demandas. Llamamos a toda la ciudadanía, toda, por la patria soberana es justa. ¿Ya? Así que bueno, muchas gracias. Acá lo tengo, acá tengo la planilla. Es, es amparado por la Constitución Provincial. Toda la gente puede convocar a un proyecto de ley por iniciativa popular conforme presenta 28.000 firmas físicas. Se han presentado 30.000 firmas digitales contra la expansión del cerro, del teleférico, al de la Delta, pero no las han legitimado la legislatura provincial. Por eso estamos desde hace 95 semanas convocando semana a semana frente a la legislatura, todos los jueves, que nos puedan colaborar. Iniciativa. Bueno, para mí, buenas tardes. Represento a la Mesa Panamericana Salta 2, ahora Macacha Güemes. Tiene ese nombre nuestra mesa. Así que es doble nuestro compromiso por eso, con ustedes. Nuestra mesa, el objetivo principal de nuestra mesa es difundir la cultura de los pueblos latinoamericanos y bregar por la paz de ellos, por supuesto, porque sin paz la cultura pasa a un segundo plano, ¿no es cierto? Bueno, para mí esta tarde es un gusto muy grande haber compartido con ustedes esta charla tan ilustrativa sobre un tema que no tenía difusión en nuestra Salta. Hablar de la Salta colonial y hablar de los africanos, de los esclavos, de los afros. Como ven, hasta la lengua nuestra se enriqueció con ellos, amén de la música, su cultura, los colores de ellos. Bueno, la licenciada Gallardo, además de ser investigadora de historia de Salta, es escritora y en su haber ya cuentan 8 publicaciones, 3 ensayos
sobre la educación primaria de Salta, que son críticas muy fuertes a veces, algunos libros, a los gobiernos de turno, pero que con valentía, porque a veces hace falta ser valiente para escribir la realidad de lo que pasa en nuestras escuelas o en nuestro sistema. Y 5 novelas que también tienen están como ligadas a la cultura africana. Agradezco infinitamente la asistencia de todos y sobre todo le agradezco a José el haber cedido este espacio, que siempre nos tiene en cuenta, y invitarlos también a la charla de lunes, que la va a dar él. El profesor José de la Guardia de Ponté va a hablar sobre el indigenismo, bueno, no me sale, eurocentrismo y el americanismo. Así que espero contar con la presencia de ustedes nuevamente. Este es un acto que está auspiciado también por el Abril Cultural, que todos los años en Salta está en este mes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Tina, por tus palabras. Un fuerte aplauso. Terminemos. Sí, terminemos ahora, porque después no vamos. Escuchen esto. Tengo dificultad de audio, no se escucha bien por este lado. No escucho bien por este lado. El audio se va. Bueno, damos final acá. Lamentablemente no le vamos a poder dar participación a los del Zoom, pero todo va a estar después grabado. Y los invito para el lunes a la conferencia que vamos a dar a las 18 horas del día lunes por este mismo canal. Un beso y un abrazo, Martita. Chao, hasta luego. Gracias, gracias, gracias. Estaré atento. Muchas gracias. Gracias, gracias.